Pues padre Gerardo, bienvenido, encantado de tenerlo nuevamente después de mucho tiempo con nosotros. Muchas gracias. Pero Muchas sí, gracias. muy contentos por tenerlo. Y como ha escuchado, es importante conocer qué podemos entender por discernimiento espiritual. Bueno, el tema del discernimiento es bastante amplio, ¿no? Entonces, para poder precisar, yo creo que hay un par de puntos que son importantes precisar al inicio. Primero, el discernimiento es para tomar una decisión. Pero, como es un discernimiento espiritual, uno decide confrontando sus reflexiones con Dios. Entonces, a la luz de lo que Dios desea, de la voluntad de Dios, es que nosotros tomamos una decisión. A diferencia del discernimiento ordinario, que es simplemente separar y distinguir una cosa de otra, ¿no? El discernimiento espiritual es efectivamente separar para poder decidir adecuadamente, pero a la luz de lo que Dios quiere. Dentro de ello, cuando hablamos en esa forma, estamos pensando de que es en función de lo que leemos, digamos, la Biblia, lo que extractamos de la Biblia o lo que vemos en la vida diaria. Bueno, en realidad las decisiones que uno toma en la vida, uno toma decisiones a cada instante, ¿no? En cada momento. Y hay decisiones ordinarias, simples, sencillas, pero hay decisiones, digamos, que definen nuestras vidas completamente, ¿no? Decisiones mayores como el casarse o el entrar en la vida religiosa o otras importantes como el trabajo, la profesión. En esas decisiones es donde hay que hacer discernimiento espiritual. Básicamente preguntarle a Dios qué cosa es lo que Él quiere que nosotros elijamos. Pero la pregunta iba a lo siguiente. Consideramos entonces que es muy importante un discernimiento espiritual para un caminar en la vida. Evidentemente, porque, digamos, hablando del discernimiento espiritual, si yo, según el cristianismo, si yo quiero ser feliz, tengo que elegir lo que Dios quiere. Entonces, si en la vida ordinaria nosotros tenemos que tomar decisiones y las tomamos en libertad, porque podemos elegir para un lado o para el otro, el problema que nos planteamos es qué decisión yo tengo que tomar que coincida con la voluntad de Dios. Entonces, en ese sentido es sumamente importante porque la decisión que yo tome que coincida con la voluntad de Dios va a significar una vida feliz. Cuando, diría yo, iniciamos la parte esta de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, ¿por qué le dio tanta importancia justamente a este discernimiento espiritual y entró en un terreno donde el hombre necesitaba tiempo para poder llegar a...? Bueno, le dio mucha importancia porque nosotros en realidad, como tenemos libertad para decidir diversos caminos en la vida, es necesario saber elegir correctamente, porque si no sabemos elegir correctamente, nuestra vida no será feliz. Entonces la importancia es, yo libremente busco saber cuál es lo que Dios quiere para mí, para que eligiendo ese camino, mi vida sea realmente plena, completa, feliz. Entonces por eso precisamente hay que darle suma importancia a esto, ¿no? Porque si no, las decisiones que tomamos van a ser, cuando no son discernidas, fácilmente nos vamos a equivocar y después corregir una decisión errada es muy, muy complicado, ¿no? Especialmente si las decisiones son de esas decisiones de peso, ¿no? Que marcan nuestra vida en una dirección o en otra, ¿no? Tengo entendido que usted tiene una responsabilidad con relación justamente al discernimiento y tiene gente delante suyo. Dígame, ¿se ha encontrado con problemas? ¿Se ha encontrado con gente que realmente a veces es un poco tensa o dura para poder aceptar los planteamientos que usted hace? Bueno, en realidad no son mis planteamientos. Lo que nosotros hacemos es explicar o ayudar a la gente
a tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, pero siguiendo básicamente lo que Ignacio de Loyola plantea. Nosotros en realidad enseñamos cómo discernir, pero no porque a mí se me ocurre la cosa, sino porque nos apoyamos en lo que nos ha enseñado San Ignacio, ¿no? ¿Existe algunas reglas especiales Sí. para poder llevar adelante esto? ¿Cómo es? Bueno, Ignacio, el discernimiento en realidad es parte de todo el proceso de ejercicios espirituales. Realmente los ejercicios son un proceso espiritual para que yo tome una decisión lo más claramente posible. Y para que yo pueda tomar una decisión, una de las condiciones es que yo realmente alcance un estado de mucha libertad, en donde yo no me incline por una alternativa o por la otra, sino que esté tan libre que elija la mejor, la que más me acerque a Dios, sin estar atado por quereres o por gustos o por preferencias, porque una vez cuando yo estoy atado a algo por el afecto, por los intereses, por los quereres, dejo de ser libre, porque no voy a elegir lo mejor, sino que voy a elegir lo que a mí más me conviene o lo que a mí más me gusta. Entonces, en este proceso de ejercicios espirituales, uno se va haciendo libre, y en este proceso uno toma una decisión de vida, en realidad. Para ayudarnos a este proceso, Ignacio propone 2 juegos de reglas de discernimiento para que uno vaya dándose cuenta de por dónde va la voluntad de Dios. Entonces, en realidad son 2 juegos de reglas en distintos momentos de los ejercicios, y que al que hace los ejercicios se les explica las reglas para que él pueda, porque él va a tener que reflexionar, pues. Él está pensando en lo que tiene que hacer, en lo que tiene que decidir. En ese momento, a la luz de estas reglas, él puede con más claridad ir viendo por dónde es que Dios quiere que elija. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Para hacer discernimiento, básicamente uno tiene que observarse. Uno tiene que examinarse personalmente y examinar 2 áreas en nuestro ser: nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Entonces, durante el día uno observa sus pensamientos y observa sus sentimientos. Los pensamientos y los sentimientos que tenemos durante el día o al considerar distintas alternativas obedecen a 2 estados espirituales por los cuales pasamos todos, que San Ignacio los llama el estado de consolación, donde yo estoy contento, feliz, tranquilo, en paz, con ganas de acercarme a Dios, con ganas de rezar, o el estado de desolación, que es todo lo contrario, cuando estoy inquieto, no quiero rezar, estoy incómodo, triste, todo es oscuro, no hay nada claro. Entonces, en función de esos estados, yo pienso, si estoy en consolación, mis pensamientos serán positivos, alegres, llenos de esperanza. Si estoy en desolación, mis pensamientos serán más bien de temor, de cuestionamientos, de dudas. Entonces, Ignacio, todo esto se lo explico para que vea una regla, ¿no?, que es muy, muy útil, que dice: cuando uno, al examinarse, se da cuenta que está en desolación, nunca tomar una decisión. Porque si tú decides en desolación, te vas a equivocar. Porque tú estás tomando una decisión no movido por Dios, que es el que te da la consolación, sino movido, digamos, por la fuerza negativa, que es la que te produce la desolación, y que es la que quiere que tú no elijas las cosas de Dios. Entonces, en la práctica, por ejemplo, se nota en ejemplos cotidianos, cuando una persona elige, no porque es lo mejor,
sino porque quiere librarse de algún problema, se va a equivocar. Porque no está eligiendo en consolación, digamos, está eligiendo por salir de alguna emergencia, algún apuro, etc. Por ejemplo, si una chica decide casarse porque está encinta, esa es una mala decisión. Porque en realidad su elección debería ser casarse porque quiere a su pareja. Esa sería una pura decisión. Pero casarse por el que dirán o por lo que pensarán los padres o porque está obligada, es casarse sin libertad. Y cuando uno elige así, se equivoca. Entonces, suele suceder que cuando una elige de esa manera, su vida no va a ser feliz, simplemente. Ha elegido mal. Pero ha elegido movida, la persona, por otros intereses distintos al interés claro, limpio, que sería lo mejor, ¿no? En el caso que le estoy poniendo, el querer a su pareja, ¿no? Cuando uno se elige obligadamente, no es libre. Y entonces se va a equivocar. Está eligiendo por salir del problema, no por el bien mayor. Y una decisión que se toma por escaparse de algo es una mala decisión. Por no enfrentar el tema. ¿Perdón? Digo, por no enfrentar el tema. Bueno, digamos, vaya uno a saber las razones por las cuales se toma la decisión, ¿no? Pero el hecho es que si uno se examina y se da cuenta que está eligiendo no porque es lo mejor, sino es para evitar un problema, no la debería tomar. O sea, esa decisión no se debería tomar porque se está equivocando, ¿no? Cuando la persona que está queriendo decidir se encuentre realmente en paz, consolada, sin presiones, ahí elige si es mejor casarse o no casarse. Bueno, esta reglita se encuentra en el primer grupo de reglas de discernimiento que pone Ignacio, cuando uno está empezando el proceso de ejercicios, ¿no? Y más adelante, en el proceso largo de ejercicios espirituales, Ignacio da otras reglas más sutiles, más complejas en realidad, más para complejas. ayudar. Dentro de lo que significa la libertad, usted acaba de mencionar, porque esa es la libertad de tomar una decisión, pero digamos, el tomar una buena decisión, o por lo menos llegar a una decisión o sentirse en la parte de la consolación, no de la desolación, podríamos decir que la capacidad de saber discernir es un don de Dios. Bueno, en realidad es un don de Dios sin duda, porque incluso Pablo la menciona entre los dones del Espíritu Santo, pero no todos tenemos el don de poder discernir inmediatamente, digamos, ¿no? De distinguir dónde está lo que Dios quiere. En esos casos las reglas ayudan. Las reglas ayudan a que de alguna manera manejemos la técnica, digamos, del discernir, ¿no? Va a ser menos fácil que si uno tuviese el don, evidentemente, pero sin duda a uno le ayuda. La clave del discernimiento es el observarse. Eso es lo que la Iglesia siempre, cuando por siglos ha hablado del examen de conciencia, en realidad el origen es el examinarse para ver si uno está en sintonía con Dios o no. Porque cuando esté en sintonía con Dios, ahí tiene que elegir. Cuando no lo está, no conviene elegir. Y como uno elige, digamos, el vehículo de estos movimientos interiores son los pensamientos y sentimientos, uno en el examen de conciencia tendría que preguntarse, los pensamientos que tengo yo hoy día, o he tenido en la mañana o en la noche, ¿son pensamientos que me acercan a Dios o que me alejan de Él? Y entonces el examen de conciencia no es, como a veces la gente piensa, que es una lista de lo que he hecho mal y lo que he hecho bien. Ese no es el sentido del examen de conciencia. El examen de conciencia es mirar quién me ha movido el día de hoy, esta mañana. ¿Ha sido Dios el que ha estado conmigo durante la mañana o no? Porque en función de eso es que yo voy a tomar decisiones. Y Ignacio recomienda que se haga el examen
por lo menos 2 veces al día, ¿no? Al final de la mañana, que uno revise su mañana para ver, bueno, ¿en qué ha estado? ¿Ha estado consolado o ha estado desolado? ¿Ha sido Dios el que ha estado en su vida o ha sido el enemigo el que ha estado en su vida? Y lo mismo en la noche. Y cuando uno sigue un patrón por varios días, cuando tiene que elegir algo importante, uno lo está reflexionando todo el día, y si se va analizando, observando en las mañanas y en las noches, y uno toma nota, digamos, de cómo ha estado, puede después de varios días decir, cada vez que yo he pensado en esta alternativa, me he sentido consolado. Y cada vez que he pensado en esta otra, pues he estado en desolación. Entonces, habría más probabilidad de decir que la alternativa que le ha venido dando consolación es la que Dios quiere que elija. Eso es muy simple, porque es mucho más complejo, pero se lo estoy explicando así un poco para darse una idea por dónde va el discernimiento. Claro, ¿no? la idea está en plantearle algo, padre, conociendo cómo se va desarrollando la vida diaria del hombre, conociendo cómo estamos inmersos nosotros en una vorágine acá de movimiento, de idas, venidas, de sinsabores y de alegrías momentáneas. Mi pregunta sería entonces, ¿estamos en una realidad de poder discernir en esa forma diariamente, o en su defecto tenemos que concentrarnos o estar, digamos, abstraernos de todo lo que sucede alrededor para poder tomar una decisión? Bueno, el discernimiento supone que uno va a tomar una decisión, ¿no? O sea, yo entro en un proceso de discernimiento cuando tengo que decidir algo. Y entonces eso, si yo tengo que decidir algo en mi vida, lo tengo que decidir con apuros o sin apuros, en la vorágine de la vida o en la paz. Yo tengo que decidirlo. Entonces, la mayor o menor actividad de la vida no tiene que afectar el discernimiento. Yo más bien, lo que tengo que hacer es dedicarle unos 10-15 minutos en la mañana y 10-15 minutos en la tarde para examinarme cómo ha estado mi día. Mi día que puede haber sido muy agitado. Pero ¿ha estado Dios ahí? Y cuando yo considero las alternativas que tengo por delante, ¿en cuál parecería que está la voluntad de Dios? Y lo tengo que hacer por un largo tiempo, ¿no? Cuando San Ignacio, bueno, nosotros tenemos la suerte de tener una especie de diario que San Ignacio escribe de cómo él toma una decisión importante, y se demoró como 6 meses en tomarla. Se examina, toma nota, le vuelve a preguntar a Dios, y en fin, por un largo tiempo, hasta que al final, digamos que la toma hacia la mitad, pero después quiere confirmarla, o quiere estar seguro que Dios eso es lo que quiere para él, y se demora otro tiempo, ¿no? En fin, es un proceso espiritual, ¿no? Pero en este proceso, lo que importa es la relación que uno tiene con Dios, porque precisamente el discernimiento es espiritual. O sea, yo lo tomo porque a mí me interesa lo que Dios quiere. O sea, mi vida, cuando mi vida está centrada en Dios y yo lo que yo quiero hacer es lo que Él quiere, entonces le voy a preguntar. Porque si no me interesa a Dios, yo no le voy a preguntar. Ahora, nosotros sabemos, por ejemplo, que es sumamente importante preguntarle. Porque nosotros deberíamos en la vida hacer lo que hizo Jesús. Para Jesús, su alimento era hacer la voluntad de su Padre. Y repetidas veces Él dice, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, mi único deseo es hacer la voluntad de mi Padre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y nos enseña a decir que ustedes cuando recen, digan que se haga la voluntad de mi Padre. O sea, la voluntad del Padre es un elemento central en la vida de Jesús. Porque Jesús realmente lo que Él quiso, lo que Él hizo en este mundo fue hacer lo que su Padre quería. Jesús es un maestro de discernimiento, evidentemente. Y lo va a buscar al Padre y va a estar largos tiempos en oración para saber qué cosa quiere su Padre, ¿no? Entonces, tomando como ejemplo a Jesús, si Él hizo eso, nosotros también podemos hacerlo. Nosotros también tendríamos que poder preguntar al Padre qué quiere Él que nosotros hagamos. Pero el elemento central es que el Padre sea central en nuestra vida.
Que para Claro. nosotros Dios sea realmente el fundamento, que todo lo que hagamos esté regido por Él. Y cuando efectivamente hacer lo que Él quiere es lo que más nos interesa. Porque si no nos interesa lo que Dios quiere, es inútil. No hacemos discernimiento. Estamos de más. Bien, vamos a hacer un pequeño corte, Padre, para seguir dialogando, queridos amigos. Estamos conversando con el Padre Gerardo Aste con relación a este discernimiento espiritual. Si alguno de ustedes está interesado en el tema o tiene que hacer alguna pregunta, pues al 344-0951, y seguramente que el Padre Gerardo va a estar muy contento de poder solucionar o por lo menos despejar alguna inquietud que puedan tener. Regresamos en breves instantes. Desde dentro. La hora de Dios se acerca a mi puerta, ahí viene el Rey, el infierno tiembla, el cielo se ha abierto y hay una unción en este lugar. Ya Jesús llegó y me está llamando, siento su poder que en mí está obrando, su fuego me quema, me sana, me llena, rompe las cadenas, me hace de nuevo y su gracia se apodera de mí. Muévete, mi Dios, muévete, Señor, fluye con poder, tuyo es mi corazón. Muévete, mi Dios. Desde dentro. Y bien, seguimos dialogando con el Padre Gerardo con relación a este tema tan interesante que es el discernimiento espiritual. El Padre acaba de mencionar muy claramente que para poder tomar una decisión acorde con lo que nosotros creemos, tenemos que estar digamos, en concordancia, tenemos que estar verdaderamente muy cerca a Dios para poder tomar una decisión. Me viene a la mente una pregunta que puede sonar medio vacía, pero quienes toman, por decirlo así, o quienes escogen el camino equivocado, aparte pueden estar separados de Dios, ese es un mal discernimiento, o es porque en realidad el desconocimiento de determinadas cosas lo llevan a seguir a otros o a seguir un mal ejemplo. Bueno, pues una mala decisión puede verse varias causas, ¿no? Una que hizo discernimiento y no lo hizo bien y eligió mal. Otra es que quiere hacer mal y por lo tanto no tiene mucho que elegir. Y otra es que no hace discernimiento pero está empujado por las circunstancias de la vida que lo obligan o que la persona se siente obligada a elegir un camino que realmente no es el que Dios quiere, ¿no? Yo diría eso. Pero dentro de ello, vamos a retomar el tema, ¿cómo es que puede decir al tomar digamos, el camino equivocado y puede reaccionar, lo hace en función del comportamiento de los demás o lo hace en función de que verdaderamente tiene que entrar en sintonía? Bueno, es que el punto clave es que para poder, lo esencial, como dije yo, es que nosotros para discernir tenemos que tener claro cuál es el fin y tenemos que apuntar a ese fin, ¿no? Pero hay un elemento que nosotros tenemos que aclarar antes de poder orientarnos al fin, que es que básicamente no somos libres, porque estamos atados a una serie de quereres, de intereses, de gustos, de afectos, que nos impiden ver con claridad qué cosa tenemos que elegir para llegar a Dios.
Entonces, un problema fundamental en el discernimiento es nuestra falta de libertad. No porque no la tengamos, sino porque nos hemos hecho esclavos de intereses, comodidades, seguridades, gustos, que nos impiden entonces elegir la mejor alternativa. Entonces, el discernimiento en realidad, para hacerlo bien, lo primero que tenemos que hacer es librarnos de las ataduras de los afectos en realidad. Que después uno puede decir, mira, está bien, yo puedo elegir algo que suponga un afecto o algo, pero eso es posterior. Antes de elegir yo tengo que tener todas las alternativas en igual condición. O sea, me debería dar lo mismo, por ejemplo, ser rico o ser pobre, me debería dar lo mismo. Ser enfermo o estar sano, me debería dar lo mismo. Vivir o morir, ser famoso o ser infame, me debería dar lo mismo. ¿Cuál tendría que elegir? Si soy libre me debería dar lo mismo. Yo tendría que elegir aquella alternativa que más me lleve a Dios. Y si la alternativa que más me lleva a Dios es elegir algo que conlleve o que suponga que yo voy a pasarlas mal, la debo elegir. Pero si yo estoy atado a comodidades y a seguridades, no la voy a elegir, sabiendo que es la mejor. Entonces el primer paso es mucho más complejo que el simplemente decirlo, ¿no? Porque supone un proceso de crecimiento espiritual. Supone que yo me tengo que desear hacerme cada vez más libre. Cuando yo logro un estado de libertad muy grande, ahí puedo elegir. Porque no voy a elegir guiado por mis intereses, mis seguridades, mis comodidades, sino voy a elegir lo mejor. Y si eso supone que después voy a tener seguridades y comodidades, bueno, perfecto. Pero yo he elegido lo mejor. No sé si me llevo a explicar. Sí. No podemos elegir lo mejor si nosotros primero estamos atados. Estamos atados. Tenemos primero que desatarnos para elegir y, bueno, después mirar si, por ejemplo, yo puedo elegir, para ponerle un ejemplo, Dios es verdad. Entonces yo debo elegir siempre la verdad. Si elegir siempre la verdad supone que yo voy a perder algo, si yo soy una persona libre, me debe dar lo mismo perderla. Si yo no soy una persona libre, no voy a querer perderla, pero ya no voy a elegir la verdad, porque no quiero perder aquello que me ata. Entonces, si yo siempre quiero elegir a Dios, siempre voy a tener que elegir la verdad, porque quiero a Dios. Y en consecuencia, debo aceptar que cualquier alternativa yo estaré dispuesto a seguirla con tal de que me lleve a la verdad. Y si esa alternativa supone que yo voy a estar incómodo, debo elegirla. O que voy a estar inseguro, debo elegirla porque estoy eligiendo la verdad. Pero podría ser lo contrario, podría ser que la alternativa de la verdad suponga que esté cómodo, que esté en seguridades, bueno, no importa. O sea, me da lo mismo, la seguridad o la inseguridad. Yo tengo que elegir la verdad. Y lo que ese camino de la verdad conlleve. El problema entonces es previo. ¿Qué tan libre yo soy ante mis alternativas? Si yo quiero a Dios, pero realmente no lo quiero tanto porque quiero también disfrutar de algo. Claro, no estoy dispuesto a jugármelas por Dios. Si yo no estoy dispuesto a jugármelas por Dios, entonces no lo quiero. Me quiero a mí. Estoy atado a lo que yo quiero. Y si tomo una decisión, primero que no la puedo tomar porque ya me elegí, previamente me he elegido a mí, no lo he elegido a Él. Entonces ya no hay discernimiento que valga. Cuando yo puedo discernir es cuando estoy dispuesto a perder. Si no estoy dispuesto a perder, no puedo entrar al discernimiento. Y una vez que elija, yo debo asumir
todas las consecuencias. Ese es el camino de Jesús, en realidad. El que quiera seguirme tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Tiene que estar dispuesto. Otra cosa es que efectivamente uno lo deje, porque puede ser que Dios no le pida a uno que lo deje, pero uno tiene que estar dispuesto. Ese estar dispuesto es la libertad. Me viene a la mente entonces la parábola o el encuentro de Jesús con el rico. Efectivamente. El rico, por ejemplo, es un hombre que no era libre. ¿Por qué? Porque Jesús le está diciendo, mira, te estoy ofreciendo la vida. Porque la pregunta original de esa parábola es, ¿qué debo hacer para ganar la vida? Así es. Entonces Jesús le dice, para ganar la vida tú tienes que ser libre. Si eres libre, me puedes seguir. Tú tienes que estar dispuesto a dejar lo que tienes. Si estás dispuesto, me puedes seguir. Y el otro, dice el texto, no quiso arriesgarse, porque estaba atado a él. Y entonces no eligió lo mejor, pues. Atado a su riqueza. Ahora, si hubiera él, de repente hubiera sido el caso, que él hubiera dicho, bueno, estoy dispuesto a dejarlo todo. Jesús le hubiera dicho, bien, sígueme entonces, y no te estoy pidiendo que te deshagas de lo que tienes. Pero yo ya sé que eres libre. Ya sé que tú puedes dejar eso en cualquier momento. Yo ya sé que si hay un problema de justicia, tú vas a buscar la justicia aunque pierdas todos sus bienes. Si tú estás dispuesto a buscar la justicia aunque pierdas, entonces me puedes seguir. Pero si no estás dispuesto a buscar la justicia porque no quieres perder, no me puedes seguir. Entonces el primer paso del discernimiento es la libertad. Prácticamente despojarse de todo aquello que lo puede atar a uno. Pero para poder despojarse lograr afectivamente, ¿no? Ajá, claro, No es tirar las cosas por la ventana. Entiendo. Sino estar dispuesto a perderlo. Si yo estoy dispuesto a perder lo que tengo por él, lo puedo seguir. Pero si no estoy dispuesto, ni siquiera le pregunto porque no estoy dispuesto. No puedo hacer discernimiento. Ese es todo. Excelente, padre, pero viene digamos, la pregunta. ¿El discernimiento espiritual es algo constante y permanente o solamente está en función de una decisión tomada en un momento determinado y sigue todo el curso normal? Bueno, en realidad depende de la relación que uno tenga con Dios. Si para uno Dios es el centro de su vida, uno está constantemente preguntándole, hasta para las cosas mínimas, le está preguntando qué cosa es lo que Él quiere que uno haga. Entonces, si mi relación con Dios es de mucha cercanía y Él es realmente el que gobierna mi vida, entonces yo estaré en constante discernimiento. Pero si no, no lo estaré. En realidad el discernimiento espiritual va a suponer que Dios es el centro, ¿no? Si Él no es el centro, haré buscaré otra manera de tomar una decisión, pero no es un discernimiento espiritual, ¿no? De hecho, hay otras maneras de tomar decisiones, pero esas decisiones no te garantizan que sea lo que Dios quiere. El discernimiento espiritual es un proceso por el cual tú a Él le preguntas qué es lo que Él quiere que yo haga. Y eso la gente no lo hace normalmente. Nadie le pregunta a Dios, ¿tú quieres que yo sea ingeniero o que sea economista? Nadie le pregunta, no se le ocurre a nadie preguntarle una cosa así. Pero si alguien lo hace, Dios le va a hacer ver qué cosa es lo que Él quiere y uno va a ser muy feliz en la profesión que ha elegido. O casarse. A nadie se le ocurre preguntarle a Dios, ¿tú quieres que yo me case o no quieres que me case? Si uno le pregunta, el matrimonio que Él tenga, va a ser muy feliz. Acaba de mencionar algo, padre, que es interesante. Esto es decir, ¿quieres que me case o no me case o quieres que haga esto? Normalmente se da o puede darse que un discernimiento así de este tipo con la entrega misma tenga alguna señal, reciba alguna señal o algo que le diga, bueno, ¿sí ha discernido bien? Sí, bueno, en realidad, como se trata de examinarse, como yo me estoy observando, me estoy examinando para ver si Dios está guiando mi vida, la señal que Dios me da para confirmar mi decisión es una consolación.
O sea, Él me va a consolar cuando yo elija la alternativa que Él quiere. Me va a dar paz, me va a dar una profunda serenidad, me va a dar contento. Es una sensación de una profunda seguridad de que Dios está ahí, ¿no? Entonces, esa consolación es la que irá confirmando las decisiones que nosotros tomemos. Queda una inquietud. Ha mencionado al inicio, no al inicio, cuando hemos estado conversando, algo relacionado con una regla principal, o la regla, digamos, principal para poder discernir espiritualmente, que es estar con Dios, tenerlo a Él directamente en una etapa de consolación y dejar de lado la desolación, como regla principal, digamos. Pero ¿existe alguna otra regla? Bueno, en realidad sí. O sea, yo le di solamente un ejemplo de las... Son, si no me equivoco, el primer grupo de reglas tiene 14 reglas, ¿no? Que son diversas ayudas que nos da San Ignacio para que podamos tomar una decisión correcta, ¿no? Yo les he dado un ejemplo que es nunca tomar una decisión cuando estoy en desolación. Nunca. Porque no vamos a equivocar. Pero eso es un ejemplo, ¿no?, de las otras, ¿no? Ahora, hay que conocerlas, pues, simplemente. Se pueden bajar de internet, estarán las reglas de discernimiento de San Ignacio por todos lados, la verdad. Pero hay que explicarlas, practicarlas, observarse y sentir que efectivamente funcionan, ¿no? Por ejemplo, otra. El miedo no es de Dios. Cada vez que Jesús se aparece a los suyos siempre le dice: no tengan miedo, no teman, soy yo. Entonces el miedo no es de Dios. Cuando nosotros tomamos una decisión en miedo, nos vamos a equivocar. Más bien ¿por qué? Porque el miedo brota de un estado de desolación. Así como las tentaciones. Las tentaciones solamente las tengo cuando estoy en desolación. Cuando estoy en consolación no tengo tentaciones. Entonces, lo que yo tengo que hacer en mi observación primera es mirar si estoy consolado o estoy desolado. Más adelante, el siguiente grupo de reglas, que es un poco más complejo, es examinarte para ver quién te genera la consolación, que puede ser el buen espíritu o el mal espíritu. Pero yo no quisiera entrar en esto porque realmente es un poco más complejo, ¿no? No, es interesante, muy interesante, padre, porque en realidad eso nos permite ir ahondando un poco más, sobre todo muchos de nosotros que en realidad requerimos para poder llegar a un buen discernimiento, saber lo básico que acaba de mencionar, estar en consolación y no en desolación, y en desolación entra todo aquello que es sufrimiento, que es tristeza, que es sufrimiento, perdón. Sufrimiento no necesariamente es desolación, porque la desolación es otra cosa, ¿no? La desolación es aridez, lejanía de Dios, abandono. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús está pasando una desolación. Cuando Jesús tiene tentaciones a lo largo de su vida, las tiene porque está en desolación. Como todos nosotros, todos los hombres, tenemos consolaciones y desolaciones, consolaciones y desolaciones. Es un ciclo continuo. Todos pasamos por consolaciones y desolaciones. También las pasó Jesús. Entonces, los momentos de desolación que tuvo indican pues esa falta del Padre inmediata, digamos, las tentaciones, todo eso es... Claro, el sufrimiento lo llevaba más yo al efecto de decir el dolor, la tristeza por algo, ¿no? La tristeza sí, porque yo puedo elegir, en consolación pasarlas mal por Él. Yo puedo elegir sufrir en realidad por Él. Eso es consolación. O sea, no necesariamente el sufrimiento no necesariamente está atado a la desolación. Padre, seguimos conversando, queridos amigos, seguimos dialogando sobre el tema, el discernimiento espiritual,
Padre Aste verdaderamente nos está dando una clase muy profunda para poder nosotros llegar a entender lo que esto significa y ver, de llevarlo a la práctica en base a lo que nos está mencionando. Regresamos con ustedes en unos instantes. Desde dentro. Desde dentro. Conversaba con el Padre Aste segundos antes de que iniciáramos esta tercera parte, que hablábamos justamente, sería interesante lo que me acaba de decir cuando yo le hablaba, que no es desolación, por ejemplo, cuando uno tiene estados de ánimo que pueden entrar dentro de esto que significa la desolación. En realidad, ¿qué es lo que puede encerrar para decir estoy desolado? Bueno, justo conversábamos un poquito antes que habría que distinguir con claridad lo que sucede en el cuerpo psicológico nuestro y lo que sucede en el cuerpo espiritual. En el cuerpo psicológico nosotros tenemos depresiones y euforias, pero la depresión no es desolación. La depresión es algo psicológico, la desolación es algo espiritual. Pueden tener algunos parecidos o semejanzas porque simplemente uno está abajo, digamos, ¿no? Pero no es lo mismo. Yo puedo estar eufórico pero desolado. Entonces hay que distinguir lo que es psicológico de lo que es espiritual, ¿no? El discernimiento es espiritual. Espiritual. Hay algo, Padre, que también le estaba planteando, que siendo el ser humano en realidad espiritual por naturaleza, ¿qué sucede con aquellas personas o aquellas que no viven a la luz de la fe? Bueno, en realidad todos nosotros, sean creyentes o no creyentes, pasamos por consolaciones y desolaciones. Y todos nosotros estamos, cuando estamos consolados, estamos más llamados por Dios, y cuando estamos desolados no lo estamos. Simplemente el que no es creyente no va a leer esos movimientos interiores desde la perspectiva de Dios. Y si no cree en Dios, ni siquiera las va a leer, o sea, las va a atribuir a otras cosas. De repente ni caso les hace, ¿no? Pero que las pasa. Puede tener, por ejemplo, en los momentos de tentación, es que está en desolación, crea o no crea, porque eso dice relación con nuestro ser humano en realidad, ¿no? O sea que en realidad el ser o no ser cristiano, bueno, vivimos las mismas experiencias, si vamos a llamar así, entre experiencias, pero quienes estamos más orientados a seguir el camino o a poner a Dios por delante, tenemos la gran facilidad o facultad de poder discernir. Digamos, la suerte que tenemos es que nosotros tenemos, todas las pasamos, todos los seres humanos las pasamos. Nosotros tenemos las herramientas, digamos, para aprovecharlas y poder, digamos, elegir mejor.
Los que no creen sus elecciones serán más bien más racionales que espirituales. También el discernimiento espiritual supone la razón. Supone la razón, porque somos racionales, ¿no? Y en el discernimiento espiritual voy a traer elementos de razón. Pero en última instancia lo que me guía es mi relación con Dios. El que no tiene a Dios en su vida tomará sus decisiones meramente a nivel racional, ¿no? Por todo lo que nos está conversando, padre, aparentemente, digo yo aparentemente, o de repente es una cosa ya formal, es muy simple, pero se requiere alguna práctica para poder justamente llegar a esta facilidad de discernimiento espiritual. Bueno, claro. En realidad lo que se requiere es de mucha observación. Primero tener sintonía con Dios, ¿no? Porque Él es el centro del discernimiento espiritual. O sea, la oración es importante. Y después el examinarse regularmente, observarse a uno mismo, los pensamientos y los sentimientos que uno tiene, pero mirando siempre a Dios, ¿no? Él es el que debe regir nuestras vidas. Y evidentemente el modelo excelente es Jesús. O sea, Jesús en realidad nos enseña a vivir en una relación directa con el Padre, ¿no? Jesús es un maestro de discernimiento. Por ejemplo, en el pasaje cuando le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías. Bueno, esa afirmación de Pedro es una consolación. Y Jesús lo alaba porque está consolado y además le dice, eres bienaventurado Pedro porque esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Pero después cuando les dice, miren, ahora voy a tener que subir a Jerusalén y me van a matar. Y Pedro le dice, no subas pues a Jerusalén, vámonos a otro sitio. O sea, le está cambiando la decisión que Jesús había tomado. Y Jesús le dice, apártate, Satanás. O sea, Pedro estaba siendo movido por el mal espíritu que quería desviar a Jesús de la decisión que él había tomado en total claridad. Pero Jesús lo detecta, ¿no? Y le dice, no, o sea, el mal espíritu que está queriéndome desviar de lo que yo he elegido. Está por todos lados en los evangelios. Lo que pasa es que hay que leerlo con los ojos del discernimiento, ¿no? Eso es justamente lo que por eso digo, es una práctica que hay que continuar para poder verdaderamente seguir el camino tan fácil como lo está, y lo hemos entendido en este momento. No es fácil. Como lo está planteando y como vamos entendiendo, requiere lógicamente para mí una práctica. La mejor escuela son los ejercicios espirituales, porque es un proceso de discernimiento. Y sobre eso es una pregunta, padre, sobre los ejercicios espirituales, porque son los ejercicios que San Ignacio de Loyola los tiene. ¿Tienen un tiempo de duración? ¿Deben hacerse los ejercicios espirituales con cierta periodicidad? ¿Son temas especiales que se plantean o solamente es meditación? No, bueno, en realidad los ejercicios son para tomar una decisión, en realidad. Son para decidir algo. Especialmente las decisiones fundamentales en la vida, cuando uno lo marcan y en lugar de ir para un lado va para otro lado. Esa decisión que a uno le marca la vida, si la hace en ejercicios, es con mucha más seguridad que ha elegido correctamente, ¿no? Pero uno puede no necesariamente tomar una decisión de vida, puede tomar una decisión para ajustar algunas cosas de su propia vida o de elecciones que ha tomado antes y que no han sido correctamente elegidas, pero puede reformarlas, digamos, ¿no? Entonces entra en un proceso de ejercicios. Los ejercicios son básicamente para tomar decisiones. Y tienen un proceso. Cuando se hacen completos duran 30 días, pero se pueden tomar por partes, ¿no? Y cada parte es una parte del proceso de discernimiento. Y básicamente es para orientar nuestra vida a Dios. Y en los ejercicios, el centro es Jesús.
todos los ejercicios se hacen en torno a Él, porque Él es el que nos lleva al Padre. Es Él el que sabe. Es Él el que yo puedo acercarme a Él porque ha caminado como yo. Él ha sufrido lo que cualquiera de nosotros puede sufrir. Ha pasado hambre, se ha cansado, etc. Entonces, Él se ha hecho cercano a nosotros. Entonces, siguiéndolo a Él, viendo cómo Él ha manejado su vida, aprenderemos a manejar la nuestra en realidad. Pero para Jesús, su Padre era el centro. El centro, así es. En realidad, todo lo que hizo Jesús fue enseñarnos de su Padre, nada más. Y lo que practicó fue la voluntad de su Padre. Ha mencionado que son 30 días, o puede ser, que digo yo, separado, puede ser en partes, como decimos, pero ¿significa que es la entrega diaria o son momentos nada más durante el día? No, bueno, si uno entra en el proceso de ejercicios, el proceso de ejercicios supone, digamos, si uno hace una semana de ejercicios, pues la semana es completa haciendo los ejercicios. Suelen hacerse 5 ejercicios diarios, claro. Por ejemplo, uno de los objetivos de la primera parte de los ejercicios es liberarnos. Y entonces para liberarnos yo no puedo... Son ejercicios, pues, o sea, como un deportista. Un deportista, si quiere ser un atleta, tiene que hacer ejercicios, tiene que practicar y entrar en disciplina, entrenar, levantarse temprano, acostarse temprano, guardar cierta dieta, pues exactamente lo mismo a nivel espiritual. Si queremos ser atletas espirituales, tenemos que hacer el trabajo de un atleta. Si uno dice, bueno, voy a hacer ejercicios, pero bueno, va a ser 10 minutos hoy día, 10 minutos mañana, no te sirve para nada. Es como el que quiere empezar a correr o guardar dieta y dice, bueno, hoy día haré dieta, pero en la próxima semana no. O sea, no te sirve para nada. O sea, ejercicios son ejercicios. Esa es mi teoría, ¿no? Tiene que ser una constante. Bueno, claro, cuando uno entra, el mismo proceso uno lo lleva, pero uno tiene que estar dispuesto a entrar en el proceso, ¿no? No, lo importante es el planteamiento porque, bueno, en un mundo como el que tenemos ahora, todo agitado, todo movido, en realidad sería de repente un poco difícil estar una semana. Bueno, el que lo quiere hacer va a buscar su semana. Se da el tiempo. Ah, sí, sin duda. El que lo quiere hacer lo va a buscar porque lo ve necesario, porque ciertamente cree que le va a ayudar. El que no lo ve necesario no se va a dar nunca el tiempo. Bien, no, pero lo importante es que los televidentes que están escuchando se den el tiempo, Padre, y nos demos nosotros también el tiempo para poder seguir adelante en los ejercicios. Hay una pregunta, Padre, que conversamos anteriormente y la voy a hacer. Yo le preguntaba por los vacíos espirituales y usted me habló de que era la desolación. Bueno, si la entendí bien la pregunta, cuando uno se siente solo, como separado de Dios, eso es una desolación, ¿no? Que no siente, digamos, no tiene la fuerza suficiente. Y no tiene ganas de rezar, no tiene ganas de hacer ninguna práctica espiritual. Cuando no tiene ganas de nada de lo de Dios, está en desolación. Cuando uno está en consolación, más bien quiere, busca, se preocupa, está en consolación. Trata de acercarse cada vez más a Dios. Claro. Pues bien, Padre Gerardo, hemos llegado a la parte final del programa. Yo le agradezco por haber aceptado todas nuestras inquietudes y sobre todo la forma como ha expuesto y nos ha dado a entender todo aquello que significa el discernimiento espiritual. Vamos a entrar en una etapa que le hemos llamado el ping-pong, donde yo digo una palabra y usted, lo que le venga a la mente en ese momento, me responde en la misma forma. Por ejemplo, yo le diría conciencia. Libertad. Madurez. Adulto. Entrega. El camino de Jesús. Bondad. Dios. Obediencia. Bueno, es otra de las alternativas de Jesús, ¿no? Pobreza. Elección.
pureza. María. Y un último, su santidad Francisco. Buena gente. No, en realidad es algo. Bueno, padre, en realidad tiene la cámara frente a usted para algunas palabras a los televidentes sobre el tema que hemos tratado, una invitación, de repente usted que está en este evento dictando charlas a grupos, invitarlos a ellos, de repente hasta como el teléfono donde lo pueden ubicar para efectos de que ellos puedan asistir, y al final de ello una bendición para todos nosotros y los televidentes. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Yo estoy a cargo del Centro de Espiritualidad Ignaciana en el Perú. El teléfono, si alguien se interesa por estos temas, es el 4337-337. Y bueno, usualmente la atención es en las tardes. Con mucho gusto los podremos atender. Efectivamente, en Fátima, trabajamos también en la parroquia de Fátima y ofrecemos cursos en las noches, algunos son acerca de este tema, así que hay posibilidades para conocer un poco más el discernimiento. Bueno, agradecerles a todos, pedirle a Dios pues que los bendiga a ustedes y también aquí a todos ustedes los del canal. Nos da su bendición, Padre. Y que Dios pues que es grande y bueno, los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas Bien, gracias. queridos amigos, agradecidos, como dice el Padre, hasta nosotros le agradecemos a él por su presencia. Esperamos que hayan tomado nota del teléfono al cual se pueden dirigir para profundizar un poco más o aprender un poco más sobre este tema. Nosotros les agradecemos por habernos permitido ingresar a sus hogares y recuerde, siempre serán bienvenidos a un acto de fe con Pax TV en HD. Y hasta la próxima, como siempre. Jesús los ama. Que Dios los bendiga.